Bendiciones con todos. Tema 141, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y su tumba vacía. Y utilizamos San Juan capítulo 20, versículo del 1 al 10, que dice lo siguiente. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Qué maravillosa palabra. Llegamos al penúltimo capítulo de este glorioso evangelio. Después de los acontecimientos ocurridos anteriormente, el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro propiedad de José de Arimatea, y este había sido sellado con una gran piedra. Miren lo que dice Marcos capítulo 15, versículo 46, 45 y 46. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en su sepulcro, que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. El capítulo 20 del Evangelio según San Juan comienza con el anuncio de una gran noticia que sella la victoria de Cristo. Su tumba está vacía, una evidencia más de su resurrección. El relato nos presenta a la primera persona, que fue la que dio testimonio de que la tumba del Señor estaba vacía: María Magdalena, la cual muestra su gran amor hacia su maestro al ir bien de mañana al sepulcro para visitar su tumba. María Magdalena visita el sepulcro. Juan es claro al decirnos que fue el primer día de la semana que María Magdalena fue de mañana, cuando aún era oscuro, al sepulcro. Era costumbre judía visitar el cuerpo del difunto y ungir su cuerpo con especies aromáticas antes que éste comenzara a descomponerse. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Según Marcos, María Magdalena no fue sola, sino que otras dos mujeres la acompañaron: María, la madre de Jacobo, y Salomé. Estas habían observado dónde habían sepultado al Señor, y siendo así, se dispusieron a ir bien de mañana a ungir su cuerpo. ¿Qué dice Marcos capítulo 15, versículo 47? Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Estas mujeres fueron bien de mañana, siendo aún oscuro el primer día de la semana. Es obvio que se refiere al domingo, después del Shabbat o sábado. Debió ser a las 6 de la mañana, cuando recién terminaban las vigilias de la noche y comenzaban a contar las horas de la mañana. Miren lo que dice Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. En cuanto a este relato, se ha dado algunas dificultades concernientes a determinar el número de horas que transcurrieron desde su muerte hasta su resurrección. Ya anteriormente Jesús había declarado que moriría, pero después de 3 días y 3 noches resucitaría. Por ejemplo, Mateo 12:40, escuche lo que dice. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si esto es así, se supone que Jesús estaría en el sepulcro desde su muerte 3 días con sus 3 noches. Es decir, 3 días de 24 horas que equivalen a 72 horas. No obstante, los evangelios nos dicen que las mujeres fueron al sepulcro el domingo en la mañana. Y si murió el viernes a la víspera del sábado, significa que Jesús estuvo muerto horas del viernes, las 24 horas del sábado y horas del domingo en la mañana. No olvidemos que cada día terminaba a las 6 de la mañana, a las 6 p.m., 6 de la tarde del día que hoy conocemos, iniciando así las vigilias de la noche. Entonces, ¿cómo resolver esta supuesta contradicción? Algunos han llegado a establecer la hipótesis de que Jesús murió un jueves y no el viernes, para así tratar de cuadrar las 72 horas de su muerte. Pero lo cierto es que los evangelios son claros al decir que Jesucristo murió en víspera del sábado. Miren lo que dice Marcos capítulo 15, versículos 42 y 43. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. La mejor manera de resolver esta supuesta contradicción es viendo las palabras de Jesús, 3 días y 3 noches, como un hebraísmo, es decir, una expresión idiomática de los judíos que simple y sencillamente significa que, al morir, resucitaría en el día tercero, sin especificar la cantidad de horas que transcurrirían en el hecho. Como sea, para nosotros este detalle no debe presentar un mayor obstáculo en el estudio de la palabra de Dios. Como sea, aquel día María Magdalena, junto con otras mujeres, expresaban su gran amor hacia su maestro, yendo muy temprano a su tumba, ya que el sábado no se estaba permitido hacer ningún tipo de trabajo. Sin embargo, se encontraron con una gran sorpresa que quizás en el instante las consternó. La tumba estaba vacía, dice el texto, y vio quitada la piedra del sepulcro. Aunque en este momento el terror debió apoderarse de María Magdalena de considerar que el sepulcro de su Señor había sido robado por algún saqueador de tumbas, lo cierto es que había ocurrido un acontecimiento único y excepcional, irrepetible en la historia de la humanidad y que cambiaría el destino de millones de personas a través del tiempo. Jesús había resucitado. ¡Qué maravilloso! Pedro y Juan corren al sepulcro. Ante la impresión de haber encontrado el sepulcro vacío, María Magdalena pensó que alguien se había robado el cuerpo de Jesús y por ello corrió a buscar a los discípulos para informarles esto. Mire, el texto dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Sin saberlo, María Magdalena se convirtió en la primera persona que Dios usó para anunciar la resurrección, aunque equivalentemente no sabía que este milagroso evento había ocurrido. Ella corrió y les dijo a los discípulos lo que había presenciado. Según Juan, María Magdalena no sabía que Jesús había resucitado y por ello corrió a buscar a los discípulos y más tarde el Señor se les aparece para anunciarle su resurrección. Miren lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 14.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Maravilloso. Pero Lucas presenta una variante al decir que cuando corrió a buscar a los discípulos, ya anteriormente 2 ángeles le habían aparecido y les testificaron de la resurrección, mas estos no creyeron. Sin embargo, Pedro siempre decidió correr a la tumba a confirmar las palabras de María Magdalena. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 10 al 12. Era María Magdalena y Juana y madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Claro, ¿quién no se va a maravillar que Cristo resucitó? Juan aclara que no solo Pedro fue el que se levantó y corrió al sepulcro, sino también el otro discípulo, al cual identifica como aquel al que amaba Jesús. Palabras que lo identifican consigo mismo. Y este llegó antes al sepulcro, pero al ver los lienzos allí puestos, no entró en él. Pedro, quien siempre se caracterizó por su carácter impulsivo, decide entrar al sepulcro y llama la atención que no solo vio los lienzos puestos allí, así como el sudario, sino que este sudario estaba enrollado y puesto en un lugar aparte, lo cual testificaba que había sido previamente enrollado por alguien y posesionado intencionalmente en un lugar aparte. La palabra que la Reina Valera traduce como sudario proviene del griego sudarion y se trata de un lienzo o pañuelo que solía ponerse al muerto en su cara para cubrir el rostro y mostrarle así sus respetos. Generalmente el sudario cubría el rostro del muerto, mientras que con los lienzos se cubría el resto del cuerpo. Así lo vemos en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, San Juan capítulo 11, versículos 43 y 44 dice así: Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hoy en día algunas personas afirman que este sudario que Pedro vio enrollado es el famoso sudario de Turín, una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión y que se encuentra en la capilla de la Sabana Santa en Turín, Italia. Sin embargo, difícilmente podemos nosotros identificarlo como el manto que se le colocó a Jesús el día de su muerte. Aún las pruebas de carbono 14 que se le han realizado lo datan de la Edad Media y no de los tiempos de Jesús. Como sea, este detalle de ver el sudario enrollado debió definitivamente llamar la atención de Pedro. Vio y creyó, dice. Cuando el otro discípulo, es decir, Juan, vio que Pedro había entrado en el sepulcro, este se animó y entró también. Es interesante ver las palabras en griego que se utilizan para describir la acción de ver. En los versículos 5 y 6 se nos dice, escuche lo que dice, San Juan 20, 5 y 6. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. En español no se ve la diferencia al referirse a la acción de ver, pero en griego sí. El versículo 5 y el verbo en pasado, vio, se traduce de la palabra griega blepo, la cual hace referencia a la acción de simplemente ver alrededor e identificar un objeto. Sin embargo, el verbo en pasado, vio, que aparece en el versículo 6, se traduce de la palabra griego seoreo, y esta describe la acción no simplemente de ver, sino de observar detenidamente, considerando y analizando lo que hay alrededor.
Esto significa que cuando Pedro vio los lienzos puestos allí, lo que estaba haciendo era observar detenidamente aquella escena, considerando y analizando todo lo que esto significa. Y al principio Juan solo había visto lo que la escena, pero sin considerar lo que esto significaba. Pero al ver que Pedro había entrado, Juan entró y en esta ocasión, al igual que Pedro, esta vez contempló con sus ojos la escena que al principio había visto, y esta vez la escritura dice que creyó y recordó las escrituras que daban testimonio de lo que estaba pasando. ¡Qué maravilloso! Juan creyó después de contemplar lo que observaba, y las escrituras se abrieron a su comprensión a tal punto que recordó que Jesús habría de resucitar. Esta escena nos recuerda lo accidente que puede ser la fe en nuestras vidas. Así lo fue en la vida de Juan. No cabe duda de que Juan había creído en las palabras de Jesús, pero después de su muerte, al igual que en los otros discípulos, la duda debió invadir por un momento su corazón. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículos 10 y 11. Eran María Magdalena y Juana, y María la madre de Jacobo, y las demás con ellas, que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no creían. Pero Dios es fiel, y aunque en ocasiones vivimos momentos difíciles donde la duda nos puede invadir, nuestra fe y esperanza en Él es recompensada cuando nos responde con hechos contundentes. Así, aquel día la esperanza volvió a renacer en el corazón de Juan cuando escuchó el anuncio de María Magdalena. Este corrió a la tumba y al llegar vio los lienzos, pero no se atrevió a entrar en ella. Pero al ver que Pedro lo hacía, cobró ánimo y entró. Y allí esta vez no solo vio superficialmente, sino observó detenidamente cómo los lienzos estaban aún allí y el sudario había sido enrollado. Esto definitivamente impactó su corazón al considerar que no se trataba de un simple saqueo de tumbas, sino que recordó las escrituras donde se hablaba de la resurrección de los muertos y definitivamente creyó las palabras de su maestro de que resucitaría al tercer día. ¡Qué maravillosas las verdades del Señor! Cristo resucitó y alegrémonos por eso. Alegrémonos los que le hemos aceptado, y los que no le han aceptado, acéptenlo para que se alegren que tenemos un Salvador que nos abrió el camino a la vida eterna. Por favor, por favor, por favor. Aquí le presentamos la oración de fe. Hágala con todo su corazón, convirtiéndose en un hijo de Dios. Repítala con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Ahora que se hizo un hijo de Dios, lea la palabra, estúdiela, busque obedecerla y después predicarla. Cante alabanzas, ore en cada momento, en cada circunstancia, y venga a la iglesia a seguir aprendiendo las verdades del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué noticia tan maravillosa que Cristo resucitó. Nos alegra el corazón, nos alegra el alma, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones que son maravillosas cada día. Te damos gracias por la iglesia que tú plantaste. Úngela con tu Espíritu Santo en todos los rincones del mundo donde se encuentra tu iglesia. Igual a la familia, úngela con tu Espíritu Santo, Señor, para que la familia, núcleo y la sociedad honre tu palabra, predique tu palabra y esta sociedad que adolece cambie para bien. Oramos por los discípulos, por los amigos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Que esta palabra germine abundantemente en una gran cosecha de hijos para tu reino, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas verdades. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.